A ver, Raco, subir esa vaina. Pasarte la vaina es encontrar eso. Debería de quedar en esa carpeta, pero no. Acá en descargas, en mi escritorio, es una carpeta que yo tengo acá en mi escritorio. Es la que hicimos. ¿Será que sí queda? Pues vamos a mirar. ¿Ya ingresó? Ah, sí, ya están ingresando. Me toca. Pero, Mire, sí, sesión 2, clase 2, sí, sesión 2, clase de ideas políticas. Estamos listos, teacher. Estamos. Listo, profe. Pendientes a que inicie con la clase. ¿Listo? Listo, profe. Ya estamos. Estamos en un tour por la casa de Esteban. Esteban Cero. ¿Quién es, weón? Vale. Buenas noches, muchachos, ¿qué tal? Hola, profe, buenas Buenas noches. noches. Ah, profe. Bien. Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, eso nos extrañaba. ¿Quién es ese? ¿Por qué le coloqué gafas al lente? Porque se ve borroso. Sí, pero el fondo se escucha que hay que ver el video abierto. Uy, ¿Cuánto disponemos de clase, profe? 30 minutos. Ya, 30 minutos. 40. Ok. Listo, muchachos, bueno, ahora sí. Eso ahora sí empezamos. Ajá. Por favor, muchachos, apagan los micrófonos. sí, el de la novela ya, por favor, gracias. Mírenlo, ven. A ver, muchachos, bueno, muchachos, las reglas. Eh, pues apagar el audio ante todo. ¿Ya han tenido clase por este medio? Sí, señor. Sí, ayer. Bueno, bueno, R. mejor. Bien, bien, eso es. Entonces sí, la regla es como apagar el audio y pedir la palabra, uno solo habla y hacer la clase como fluida, participativa. Alcanzaron, y por otra parte, pues muchachos, digamos que, pues como veíamos en la clase anterior, la idea es como premiar a los que participen, ¿no? Entonces, la participación y la calidad de la participación. Yo tengo en cuenta eso para, pues, exprimirlos igual en ese corte. Y digamos que los que acudan y no los exima, de todas maneras tienen un privilegio sobre los que no vienen a participar y no vienen a aprender.
¿Por qué? Porque el segundo corte pues va a ser de respuesta múltiple y sobre los autores, Platón, Aristóteles, Polibio, Montesquieu, digamos esos autores. Entonces acá digamos como vamos a tratar es eh, pues paulatinamente. Entonces de cada clase va a salir más o menos una pregunta, de Platón sale una pregunta, de Aristóteles sale otra pregunta. Entonces acá por estos medios, los que acudan a este medio, pues muy seguramente van a tener una buena nota en el parcial. Bueno, entonces, así la cosa, muchachos, empezamos la clase. ¿Vieron el video y vieron el audio también que envié ahorita? Y la foto, la diferencia entre Platón y Aristóteles. ¿Sí la miraron, muchachos? Sí, Participen por el Pues chat. no, no todo, profe. ¿No todos lo La verdad, alcanzaron? no, profe, la verdad es que hemos también estado como bastante traicionados por las otras materias. Entonces, pues estamos evocando poquito a poquito, porque pues personalmente yo no puedo mirar todo lo que está mandado, profe. Y el video, yo subí un video de hace rato, ya el de Platón, por ahí de una clase de Platón. Pues sí, que hablaban sobre las ideas políticas, sobre ¿Sí? Platón y Aristóteles. Que Platón, digo que Sócrates se enfoca más como en que el ser humano no debe tener familia cuando se hace un sistema de gobierno, ¿Sí? más o menos. Sí, ese es Platón. Sí. En cambio, Aristóteles No sé quién estaba. Bueno, entonces otro que participe. Aristóteles no hablaba de un idioma, de un gobierno autoritario, en el sentido estricto de que nosotros debemos entregarles, ceder todos nuestros derechos y libertades a un Estado y que sea el Estado el que nos gobierna a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y por ahí. Bueno. Pues entonces yo creo que, pues sí, bueno, muchachos les recomiendo que yo no les mando tanto material para no joderlos tampoco, ni nada. O sea, que yo no soy cansón, no les mando tanta vaina, ni tanta lectura, nada de eso. Lo de Platón son simplemente como 11 páginas, no son hojas, son 11 páginas. Lo de Aristóteles son también como 11 páginas, no se lee rápido. Y, y ¿qué? El video era por ahí corto. Eh, lo mismo, hice, digamos, como ese resumen de Platón y Aristóteles, es muy cortico. Ahí, para no hablar como de tanta cosa, digamos, lo más importante está ahí. Entonces, podemos empezar, digamos, por ahí. Entonces, quien tenga computador puede echarle un vistazo en el WhatsApp, digamos, como a esa copia que yo mandé, a esa foto, a esa diferencia entre Platón y Aristóteles. Entonces, empezamos. Yo, en principio, creía que Platón no era como tan importante, pues yo conozco más o menos de su filosofía. Yo dije, no, pero en política no es como tan importante. Sin embargo, lo que yo vi, lo que se estudió, de acuerdo a las copias de Norberto Bobbio, Platón es el que sienta las bases de la política. Por una parte, él es el primero casi que habla así como bien teóricamente de las formas de gobierno y habla ahí de las principales, que es la monarquía, la aristocracia, la democracia, la oligarquía y la tiranía. O sea, menciona 5. Y por ahí menciona la timocracia, que en últimas no es como tan acogida, en los actuales tiempos pues no se escucha. Pero muchachos, hay 5 puntos y esos puntos son los que hay que diferenciar y hay que rastrear y debatirlos. Pero entonces será muy difícil debatirlos cuando, por ejemplo, pues si no tenemos buena teoría, pues siempre toca hablar un poquito. Y eso suena cansón. Entonces, pues primero, entonces, el primer punto que toca Platón es cómo distinguir los gobiernos buenos de los malos. ¿Cómo se distingue un gobierno bueno de los malos?
Entonces dice Platón que los gobiernos buenos persiguen el bien y la justicia. El bien y la justicia. Y se fundamentan en la legalidad y el Y en el consenso. consenso. Eso, muchachos. En la legalidad y el consenso. Aristóteles, ¿qué dirá? Aristóteles básicamente, como alumno de Platón, dice básicamente lo mismo. Dice, el hombre tiene un fin, y el fin que mueve al hombre es la felicidad. Tiene un sentido práctico. ¿Quién tiene abierto por ahí el ese? Ojalá cierren el micrófono, apáguenlo. Bien, muchachos. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad. Es lo único que nos mueve. Lo que mueve al ser humano es la felicidad. Entonces dice, pues el gobierno debe de garantizarle como la felicidad a los gobernados y garantizarse también a sí mismo la felicidad. Y eso que él llama felicidad es el bien común. Eso se llama la vida buena. Él dice, esa es la vida buena. Entonces, el gobierno bueno son los que persiguen el bien común, el interés común. Los gobiernos malos, pues los que se apartan de ese bien. Ese es el primer punto. Ahí casi no hay diferencia. En últimas, Platón dice el bien y la justicia. Y Aristóteles dice el bien común. Ahí casi no hay diferencia. El segundo punto es, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un gobierno? Dice Platón. Pues la unidad, que se mantenga la unidad. Y por La tanto, salud. eso, bien, se da cuenta, eso. El gobierno bueno debe de mantener la unidad, es lo mejor. Y para mantener la unidad, esa unidad es lo que se llama salud, la salud del cuerpo. Y un gobierno que se mantenga unido se mantiene sano. Ahora, el gobierno malo es la discordia. Dice, la discordia es la enfermedad del cuerpo, o sea, la enfermedad de la unidad. La discordia lleva a la disolución, a la muerte del cuerpo. ¿Me entienden, muchachos? Ahí, ¿me siguen la idea? Es Sí, interesante eso. Sí, señor. Es Sí, interesante. profe, dele. Señor. Eso es interesante, muchachos, porque eso se parece a lo que dice Maquiavelo. Ahí hay una relación con Maquiavelo. Porque si para Platón lo importante es la unidad, Maquiavelo dice, el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin? Mantener el poder, mantener la unidad. No importa los medios, lo importante es mantener la unidad. Y para Platón, lo importante en un gobierno es mantener la unidad, ¿sí? Por eso él es enemigo de la democracia, porque dice la democracia se vuelve un libertinaje y ese libertinaje, o sea, los gobernados se vuelven amantes de la libertad. Y ¿Quién es su enemigo? ¿Platón? Platón, Maquiavelo. muchachos, a ver. Platón se parece, volvemos otra vez, Platón tiene algo parecido a Maquiavelo, porque Platón Sí. dice, mire, lo importante es mantener la unidad, ¿sí? Dice, lo mejor que le puede pasar a un gobierno es que mantenga la unidad. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es la discordia, porque la discordia lleva a la revolución y a la disolución. ¿Me entienden? Profe, entonces es decir, Platón apoya a un gobierno autoritario con tal de que se lleve a cabo la unidad, con tal de que se cumpla ese criterio de unidad. Sí, ese es un buen Aristóteles. punto, Daniela. A ver. No es que, a ver, ahí ese es un buen punto, porque ese punto que tú das es muy realista. Claro, si protegemos la unidad, pues entonces se vuelve como, puede que se vuelva, se vuelva, ¿cierto? Y eso lo dice Platón, claro. Un gobierno puede tener buenas ideas, pero se corrompe. Eso lo dice en el punto tercero que ya voy a dar. ¿Listo, Daniela? Pero Sí, no es que Platón defienda gobiernos autoritarios, no. Para Platón lo importante es mantener la unidad, que se mantenga la unidad. Por eso él es enemigo de la democracia. No le gusta mucho la democracia. ¿Por qué?
Porque es que la democracia dice, es que los gobernados se vuelven amantes de la libertad y eso se corrompe hasta llegar a un libertinaje. Entonces, cuando se vuelve libertad y libertinaje, se vuelven es amantes de la libertad y se olvidan de lo público. O sea, mejor dicho, se olvidan del cuerpo, se olvidan de la unidad, de lo que le conviene al cuerpo. ¿Me entienden? Muchachos, Profe, una pregunta. voy a utilizar un ejemplo. Un momentico. Un ejemplo como una metáfora, para que se entienda mejor. Por ejemplo, para un profesor es bueno un grupo, por ejemplo, digamos ustedes, muchachos. Ustedes son un buen grupo, ¿sí? Entonces, en un buen grupo, pues, es fácil mantener la unidad, Pues es un grupo que se deja llevar, que se deja, o sea, es fácil mantener la unidad. Pero la enfermedad está en la discordia. Cuando empieza, digamos, alguien a fomentar la discordia, a fomentar, digamos, como la disolución, ahí es donde empieza la enfermedad del Estado, de la unidad, del cuerpo. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que debe de proteger el gobernante? Evitar la discordia. ¿Listo? Entonces, por eso es que los gobiernos buenos son aquellos que se fundamentan en el consenso y en la legalidad, y no en la violencia y la ilegalidad. Por ejemplo, ustedes imagínense en un profesor que utilice lo peor, que hable mal, que los coaccione, que les ponga malas notas, que utilice eso como la fuerza y la ilegalidad. Profe, pero no se supone, perdón, profe, pero no se supone que si hablamos de consenso también hablamos directamente de democracia. Y usted está diciendo que Platón no está de acuerdo con la democracia, entonces ese punto no lo entiendo. Eso iba a preguntar. Bien. Viendo como la línea de Daniela, pronto sí, o sea, de pronto en un gobierno autoritario puede haber un consenso ahí, que obviamente no. A ver. Consenso no es lo mismo que democracia en Platón. ¿Sí? Nosotros lo podemos entender así, digámoslo así, y tampoco, yo diría que tampoco lo puedo entender consenso como democracia. Consenso, muchachos, significa que consciente, o sea, que el pueblo, los gobernados, están de acuerdo con el gobierno del pueblo, con el gobierno, digo, están de acuerdo con el gobierno, sea monarquía o aristocracia. ¿Por qué? Porque los gobernantes se ganaron el respeto, ¿sí? Se ganaron la legitimidad. O sea, consenso es equiparable a legitimidad, a consentimiento. ¿Me entiende? O sea, si es un gobierno bueno, muchachos, ¿ustedes creen que los gobernados van a estar disconformes? No. No. Claro que no. Si es un gobierno bueno, por eso, si es un gobierno bueno que se fundamenta, o sea, el consenso significa que es consentido por el pueblo, por los gobernados. ¿Ya? En eso radica el consenso. No es que consenso sea igual. Democracia es el gobierno del pueblo, así lo entiende Platón. Democracia es el gobierno del pueblo. ¿En qué sentido la democracia es negativa para Platón o es mala? En el sentido de que Porque dice que es la el democracia... gobierno de los pobres, muchachos. Y es el gobierno de los ignorantes. Es el gobierno de los ignorantes que aman la libertad, que a toda costa aman la libertad y se olvidan de lo público, se olvidan de la unidad, se olvidan del beneficio del Estado. ¿Sí me entienden ahí ese punto? Señor. Bueno. Sí, señor. Bien, entonces, entiendan en ese puntico que para Platón lo que le importa es la unidad, le importa el Estado. A él no le importa un individuo en particular, o que los individuos sean libres y vivan felices y todo eso. No, a él le importa es la unidad, el Estado, el cuerpo.
el cuerpo, y el cuerpo es el Estado. Le importa el cuerpo y no las partes, los individuos tales como tales, ¿sí? Sino le importa es mantener la unidad. Y sobre todo le interesa es que el gobernante, digamos, como que cuando haya discordia, pues que se ocupe digamos, como de eliminar esa discordia. Ese es un poco lo que plantea Platón. En eso, muchachos, es donde yo encuentro una relación entre Platón y Maquiavelo. Porque para Maquiavelo, el fin es mantener el poder. ¿Sí me entiende la relación? Sin importar el medio que uno busque para adquirir esto. Sí, exacto. Platón es muy exagerado, Maquiavelo es muy exagerado porque dice el fin justifica los medios. No importa los medios, lo importante es mantener el poder. Yo no sé hasta qué punto Platón justifique el fin por cualquier medio. Yo no sé hasta qué punto. Creo que no, porque creo que no puede ser cualquier medio. Para Platón no importa, no es cualquier medio, porque para Platón acuérdese que el gobierno bueno se fundamenta en el consenso y en la legalidad. Entonces, desde que sea un medio legal, es permitido. O sea, exacto, listo, bien, Daniela, creo que encuentras ahí un buen punto. Lo importante es que se utilicen medios legales y que se utilice la razón como el consenso, ahí digamos que no sea tan, no utilice la fuerza ni la ilegalidad. Entonces, en eso creo que se diferencia de Maquiavelo. Creo que encuentras una buena distinción, Daniela. Listo, y para Aristóteles, para Aristóteles, el buen gobierno es un gobierno equilibrado. Y por tanto, el gobierno malo es un gobierno De transformación. sí, de transformación. Entonces, o sea, como que es susceptible de transformación, que es débil. ¿Y débil por qué? Porque se fue al extremo, es muy corrupto. Al ser corrupto, pues genera la discordia. Y ahí viene otra vez lo de Platón. Es que Aristóteles yo no le veo, ahí en esos puntos, tenemos 2 puntos, no le veo mucha diferencia con Platón. Él es discípulo de Platón y de cierta manera dice, pues el gobierno malo es aquel que es susceptible de cambio, de transformación, o sea que es débil, es muy corrupto y claro, eso es lo que yo le digo, muchachos. Ustedes, como grupo del 3H, ustedes ante un profesor, ustedes lo vean tirano, que no sepa, que no sea, que digamos eso genera en ustedes ¿qué? Discordia, apatía. Y entonces ese es un gobierno de cierta manera malo. Es un gobierno susceptible de cambio, digamos, como que no prospera. Esa era la metáfora ahí que les tenía, digamos, como en eso. Ahora, Una pregunta. dale. ¿Cómo, o sea, si nosotros sabemos que el derecho es dinámico porque vive según los cambios sociales, ¿sí? gobierno equilibrado, digamos, para Aristóteles, porque las mismas personas generan esa transformación. Ya te dio el común. Muchachos, ¿qué genera? Ahí, a ver si entendimos algo de los puntos ahí entre Platón y Aristóteles. ¿Qué genera la transformación? ¿Qué genera el cambio? ¿Qué es lo que hace que un gobierno, se extinga, se disuelva? ¿Qué es? La discordia. La discordia. Sí, Platón dice la discordia. Pero ¿qué es lo que fundamenta? ¿Qué fundamenta la discordia? Muchachos, apaguen todos los micrófonos porque se escucha de todo. Tania lo tiene prendido ahí, por favor. O pueden dejarlos encendidos, pero sin nada de ruido de fondo. Sí, Camilo lo tiene prendido también. Profe, Y lo Pablo. que genera la discordia son los cambios de pensamiento, los cambios de, digamos, económicos, puede generar eso. O, digamos, en los pueblos antiguos lo que generaba la discordia era, digamos, los malos gobernantes. Exacto. La tiranía. La tiranía, exacto. El arbitraje. El absolutismo, ¿no? ¿Qué es eso, profe? El La arbitraje. arbitrariedad, digo, no el arbitraje. La arbitrariedad. O las mismas ideologías. Sí, Cualquiera también. diría que yo me la paso hablando por teléfono.
Ay, Edith. Pero muchachos, para Platón lo que dice que lo que genera la discordia es La básicamente disolución. la discordia lleva a la disolución, para que entendamos ahí los conceptos. Pero lo que genera la discordia es la tiranía, o sea, digamos, el mal gobierno, la arbitrariedad, la corrupción. Eso genera, de cierta manera, en el pueblo, en los gobernados, genera apatía, genera sentimiento, y entonces entre ellos empiezan a generar discordia. Y anarquía. Él dice también que la anarquía también es algo que puede generar la anarquía, que es lo que da, lo que hace necesario un tirano. La anarquía empieza a generar como anarquía. Por eso, Y eso, conceptos como el individualismo y el egoísmo. a ver, ¿quién más? O sea, conceptos como el individualismo y el egoísmo, ¿dónde los metemos? El individualismo y el egoísmo. En la democracia. A ver. Pero vamos en la parte, ¿qué es lo que genera la discordia? Lo que genera la discordia en Platón es la arbitrariedad, la tiranía, ¿cierto? Eso genera un resentimiento. Claro, pónganse ustedes en el lugar de los gobernados ante un pueblo, ante un gobierno que es tiránico, ¿sí? Pues genera apatía, o sea, ahí no hay legitimidad, ahí no hay consenso. Entonces, el pueblo se rebela. Eso genera discordia. Discordia es que entre ellos empiezan a unirse, empiezan a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para derrotarlo. Y entonces lleva a una revolución y ahí es donde llega la disolución. Ahí es donde llega la disolución. Pero entonces, en Platón, por ejemplo, no se plantea lo que dice Juan, porque Juan sí da un punto realista. Juan Ramón dice, bueno, sí, pero es que la discordia también la genera es la teoría, ¿sí? Digamos, las doctrinas. Pero digamos, en Platón no se ve mucho eso. En Platón lo que se ve, es que la arbitrariedad genera discordia. La discordia genera disolución. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Bien, ¿quién iba a preguntar? No se escucha. A ver, uno solo. Bien, entonces... Pero digamos, en ese punto se podría poner, digamos, lo que ahorita realmente está como pasando en Colombia, ¿no? Digo, como la sociedad tiene esas diferencias y se une como para derrotar como ese sistema. No alcancé a escuchar bien. Que dice que si acá en el pueblo colombiano, que cómo lo podemos aterrizar un poquito, creo que al pueblo colombiano. Venga para acá, ven acá. Por favor, Papá. Leonid, me hace el favor y apaga el... Sí, ¿qué es esa vaina? Leonid, apague el micrófono, por El micrófono y consiente a su mascota en privado. Leonid, por favor. Está apagado. No, ahí está. Podría entenderlo. Ahí está prendido. Profe, realmente nos falta un minuto para que se acabe la clase. Sí, muchachos, por favor, entonces colaboren bien. Los micrófonos manténganlos apagados. Eso, ya ahí lo apagó Leonid. Entonces, por favor, para que fluya más la clase. Entonces, y para Aristóteles, el buen gobierno es el que mantiene un equilibrio, ¿sí? El buen gobierno es el que mantiene un equilibrio, el que como que retrasa ese cambio, ¿listo? Y el mal gobierno es el que permite la transformación, o sea, es un gobierno muy corrupto. Obviamente un gobierno corrupto es débil. ¿Por qué?
porque genera discordia y la discordia, lo que dice Platón, lleva a la disolución. Entonces es malo. Profe, pero cuando se habla de transformación quiere decir algo negativo, obviamente, ¿cierto? A ver, muchachos, transformación es cambio. Transformación es cambio. O sea, Sea bueno o malo. Sí, pero es un cambio, sea bueno o malo, pero en este caso sería a malo. para el gobierno, imagínese usted como gobernante, Esteban. Usted es el monarca, usted es el rey, ¿sí? ¿Para usted será bueno la transformación? No, no porque significa que su gobierno deja de existir. ¿Sí me entiende? O sea, su gobierno, usted lo que tiene que hacer, según Platón, es tratar por los medios legales, como bien lo había notado por ahí una compañera, tratar por los medios legales y racionales de mantener la unidad, ¿cierto? Mantener la unidad. Pero si usted como monarca se vuelve arbitrario y corrupto, su gobierno se vuelve débil y es susceptible de que se fomente la discordia. Y por la discordia lleva a la disolución y ahí muere el gobierno y se transforma. ¿Sí me entiende? Ahí es donde viene transforma. Perfecto. ¿Se transforma en qué? En otro tipo de gobierno. El gobierno que lo derrotó a usted. Por ejemplo, la aristocracia. Esa es la transformación. Y ese es el siguiente punto que vamos a tocar. Bien, ¿preguntas ahí? No, listo, Lenin, gracias. No, señor. No, señor. Y bueno, la intervención de Esteban. Esteban ahí me sirvió como para aclarar un poquito. El siguiente punto que dice Platón es el de la transformación. Entonces, la transformación son los cambios de gobierno. Son los cambios de gobierno. Observa Platón a que a través de toda la historia los gobiernos no son como que no son estables. Los gobiernos cambian. ¿Y por qué cambiarán? ¿Por qué se transforman de un gobierno en otro y de otro en otro y así? ¿Por qué los gobiernos no perdurarán, muchachos? ¿Por qué no puede haber un gobierno que se mantenga durante harto tiempo? Eso es lo que observa Platón. Él observa que no, que requiere una transformación. Porque hay inconformidades en el pueblo. La corrupción. ¿Por qué? Empieza a haber una inconformidad general. Cambian sus ideales. La misma sociedad es cambiante. O porque no queremos que se centre el poder en una sola persona. No queremos. Igualmente el poder no tiene que ser evolutivo. O sea, es cambiante, ¿no? Va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, pues creo que eso también sería una como las maneras en que no simplemente se quede en uno solo, sino cada vez tiene que ir evolucionando más. Porque eso acoge la realidad social también, ¿no? Exacto. Yo también me voy como Jesús a nivel social. Exacto, o sea, sería más por como la evolución que va teniendo la sociedad y los cambios, porque ya el poder es cambiante, o sea, es evolutivo. Pero también puede ser porque también se genera cambios en el sistema económico, ¿no? Porque es que el sistema económico también influye mucho en los cambios de pensamiento y crea una nueva realidad social. Sistema económico, social, eso es algo general que realmente genera una transformación en el tipo de gobierno. Bien, son múltiples las respuestas. Si ustedes dicen, hay muchos tipos de respuestas. Valentina, apágalo. Perdón, profe, qué pena. Bien. Hay muchas respuestas para eso, pero lo que plantea Platón es básicamente lo siguiente, no es difícil. Platón dice que se dan transformaciones, las transformaciones se dan, los cambios de gobierno se dan por lo siguiente, porque cada tipo de gobierno se fundamenta en algún principio, y ese principio se corrompe y se vuelve algo malo. Y obviamente eso malo pues genera discordia. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Él dice, por ejemplo, el hombre timocrático. El gobierno timocrático se fundamenta, el gobierno timocrático era el de los guerreros, como los espartanos. Entonces el gobierno timocrático se fundamenta en un principio, y el principio es el deseo de mando y el honor.
Y ese tipo de gobierno, Leonid, por favor, Leonid está como muy interactivo hoy. Profe, pero cuando se habla por Entonces, un tema de mando, ahí es un tema de capital o de bienes que ese tipo de gente podía estar en ese tipo de gobierno. cuando se habla de deseo de mando, es que en Esparta los que gobernaban eran los guerreros. Y de cierta manera ahí también el pueblo ahí, pero más que todo eran los guerreros, porque Esparta era un pueblo puramente guerrero. Entonces, O sea, esos, en la la cultura de ellos era como el mando, como tener el mando, ¿sí? O sea, el mando es como el deseo de mando. Pero entonces lo que dice Platón, eso en última no es que sea tan El malo. mando y el honor. Lo que es malo es que ese deseo de mando se puede volver en una ambición de poder, en una codicia de poder, en un hambre de poder. Y cuando se vuelve en ese hambre de poder, entonces se pierde ese principio, ya se corrompió y empieza a causar males. ¿Me entiende? Ya se vuelve arbitrariedad. Y ahí en ese paso es cuando entra, digamos, la oligarquía. ¿Sí me entiende? O sea, nos referimos como a un exceso de autoridad, profe. Exacto. Pero esa autoridad en principio estaba fundamentada en un principio. ¿Cuál era el principio? El principio era el deseo de mando, y el honor, ¿sí? Y eso se va a un extremo, ese principio se va volviendo corrupto. O sea, como que el gobernante se va volviendo corrupto y ese principio degenera en algo nocivo como es la ambición al poder, acaparar el poder, acaparar los puestos, acaparar el mando. Y entonces genera discordia con los demás que también gobiernan. O sea, con los oligarcas, con los otros con los cuales gobiernan, y ellos son los que terminan derrocándolo. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden ahí? Ellos terminan derrocándolo. Sí, señor. Entonces, los oligarcas ahí cuando derrocan a ese gobierno timocrático, los oligarcas empiezan con un principio, ojo, con un principio. El principio de los oligarcas es la riqueza. La riqueza y la codicia, la posesión de bienes, que La genera la riqueza. envidia del pueblo y eso genera la discordia. Eso. Entonces, pero la riqueza en sí no es que sea mala, ¿sí? Lo malo es que los gobernantes cogen ese principio y se van al extremo. Empiezan como la codicia por la riqueza y después empiezan a acaparar bienes, a llenarse de bienes, de propiedades y a acaparar todos los cargos y funciones. ¿Y qué creen, muchachos? Eso genera discordia, porque los pobres, dice Platón, los pobres sienten envidia y lo que hace es generar discordia. Ahí el pueblo empieza a pensar, no, pero es que, ¿cómo va a ser esto así? Y empiezan como a reunirse, como a buscar los medios para acabar ese poder. Y terminan en últimas acabándolo. ¿Sí me entiende? Y por eso de la oligarquía se pasa a la democracia. Y la democracia empieza con otro principio que es la libertad. El deseo de libertad. Y ese deseo de libertad se vuelve un libertinaje y se olvida de lo público. ¿Ya? Entonces ahí dice Platón, es necesario entonces la tiranía. La tiranía se vuelve necesaria para acabar un gobierno así, porque un gobierno así... Para llegar a la democracia. Sí, para No. La democracia fue la que derrocó a la oligarquía. Sí, la democracia está a posteriori de la tiranía. Posterior. La democracia derroca a la oligarquía. ¿Por qué? Porque los pobres sienten envidia de los oligarcas que acapararon todos los bienes, acapararon los cargos, entonces terminan derrocándolo. ¿Sí me entienden ahí, muchachos? Entonces, ahí es donde están los cambios. Pregunta, vuelvo otra vez, ¿por qué se dan los cambios y las transformaciones en Platón? Porque cada tipo de gobierno Uno solo, muchachos, uno solo, apaguen los micrófonos. pierde la unidad. Porque el pueblo se disuelve, pierde la unidad. Porque se corrompen los principios de cada gobierno. Eso es lo que dice Platón, exacto. ¿Quién lo dijo? Yo. Mejor dicho, todos lo dijeron. Exacto. 5 para todos. 5, listo. Una bendición.
En ese aspecto nos dice que no es la libertad del individuo con respecto al Estado, sino la unidad del Estado en relación con los individuos. ¿Quién está hablando? Pablo, es que cuando todos, se muchachos, pierde apaguen, la unidad. apaguen los micrófonos. Mire, está Pablo, está Esteban, no lo ha apagado, Pablo César no lo ha apagado. Apáguenlo, muchachos. Y pidan la palabra. Va, pide la palabra a Pablo. Listo, Pablo tiene la palabra. Hable, Pablo. Pablo Torres Reyes.